Muy bien, y recibimos al diputado nacional Eduardo Tognoli. Eduardo, bienvenido una vez más. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación, siempre es un gusto. Eduardo, bueno, Milei vetó la ley de movilidad jubilatoria. Digo, ¿qué va a pasar con ustedes, los diputados? ¿La van a volver a debatir? Sí, claramente. Nuestra intención es volver a debatir e intentar construir un escenario de 2/3 para reafirmar aquella decisión inicial, ¿no? Que viene a tratar de subsanar, aunque sea muy parcialmente, mínimamente, el brutal ataque que están sufriendo los jubilados y los pensionados en la Argentina en sus ingresos, como muchos otros sectores, pero quizás en uno de los sectores más débiles de la sociedad o con menos herramientas para valerse por sí mismo, ¿no? En las últimas horas el presidente reunió su tropa parlamentaria, tal vez un hecho que hasta le resulta incómodo, ¿no? Porque él venía desestimando esa posibilidad de lo que decimos la rosca, ¿no? Parlamentaria, tratando de defender el veto. ¿Cómo ves que puede ser la maniobra del oficialismo en ese sentido? Yo creo que es un intento por tratar de parar algo que parece, no sé si irreversible, pero que empieza a tomar cada vez más temperatura, que es esta construcción de mayorías distintas a las que propone el oficialismo, luego de la aprobación de la ley bases. Nosotros esperábamos que luego de la aprobación de la ley de bases, cuando una parte de la oposición, aquella que se considera dialoguista, creyó necesaria hacer algún tipo de gesto porque consideraba o considera que una parte de su electorado está todavía con alguna expectativa con el gobierno nacional, luego de eso entendíamos que lo que iba a suceder es que demandas que están latentes en la sociedad o que más que latentes han salido y se han expresado públicamente en la calle con mucha fuerza, iban a empezar a permear los pasillos del Congreso de la Nación, ¿no? Que necesariamente tiene que en algún momento atender la situación crítica que viven las universidades nacionales, por ejemplo, que viven los jubilados, como planteé antes, que vive el transporte del interior del país, que es otro tema sobre el que venimos machacando y tratando de construir esa otra mayoría contraria a la voluntad del Ejecutivo, que es clara, y que Milei en todo caso reúne la tropa para disciplinarlos y que salgan con fuerza a tratar de defender esa agenda, que es la del ajuste sobre lo que menos tienen y la transferencia de recursos a aquellos sectores que no necesitan necesariamente del acompañamiento del Estado. En estas últimas horas el presidente se ha reunido con la UIA, más allá de tener un discurso de estrato para con la industria fundamentalmente, dijo algo que quedó resonando, ¿no? Vine por un lado a quitar regulaciones, quitar derechos laborales, etcétera, y por el otro lado a llenarle los bolsillos a ustedes, ¿no? Y me parece que la tónica y la dinámica de este gobierno tiene que ver con eso. Lo que sucede es que aquellos sectores favorecidos por la política de este gobierno son muy minoritarios. Es muy difícil que se pueda estabilizar socialmente y por lo tanto políticamente un gobierno, un régimen de estas características, ¿no? Que tiene por objetivo favorecer principalmente al capital financiero internacional y a las transnacionales, que son las únicas que han aplaudido fervientemente el RIGI, que son las que quieren quedarse con nuestros recursos estratégicos y hacer negocio con esos recursos. Después de eso, son contados con los dedos de las manos los sectores de la sociedad que pueden tener algún tipo de beneficio de este gobierno y esto se va a empezar a sentir cada vez más. ¿Qué es lo que hace Milei? Tratar de ajustar un poco filas, cerrar filas, para tener algún tipo de política parlamentaria que pare estos reclamos que se empiezan a volcar en el marco de diputados y en el marco de senadores, ¿no? Ustedes mejores que nadie saben monitorear los pasillos del Congreso, lo que decía Javier La Rosca, y lo que anunció ayer Milei, entre líneas, digamos, o directamente, de que tuvo una reunión con Macri y están en esa famosa construcción de un interbloque. ¿Avisaron ustedes que esa construcción de juntar filas puede modificar sustancialmente la votación de ahora en más en el Congreso? Yo creo que puede influir en lo que tiene que ver con algunos tironeos que tienen que ver básicamente con la intención de Macri de querer estar en la mesa
chica, ¿no? Que es una mesa más chica que esta, ¿no? Una mesa de luz. El triángulo de hierro. El triángulo de hierro. Sí, un triángulo donde se deciden las cosas, quiere que sea una mesa de 4 patas, ¿no? Macri. Y algo de la votación de los fondos de la CIDE tuvo que ver con eso, indudablemente. Yo no me hago los rulos y pienso que la oposición hoy tiene cerrados 2/3, por ejemplo, en el Senado, o está cerca de hacerlo en diputados, para temas sensibles para nuestro pueblo, producto de esta pelea entre Macri y Milei. Esta pelea entre Macri y Milei es una pelea fundamentalmente por eso, por poder entrar en ese ámbito, en esa mesa chica. De todas maneras, hay que ver la política como una película y no como una foto. Repito, nadie esperaba en el medio de la discusión de la ley base que luego de eso se destrabara y empezara a funcionar otra dinámica en el Congreso de la Nación. Bueno, yo creo que hay que dejar de lado los análisis de la política que miran solamente al Palacio, solamente a los pasillos de diputados, solamente a la Casa Rosada y empezar a ver qué pasa afuera, ¿no? Y el afuera se está moviendo y se está moviendo mucho. El Congreso empezó a tomar nota tempranamente en enero, por ejemplo, de algunos planteos que se vienen en la calle, por ejemplo, el 24 de enero, y rápidamente se produjo un derrotero muy distinto al que se venía dando hasta el 23. El 23 de enero a la noche, yo quiero que ustedes recuerden que se firmó un dictamen en blanco. Sectores de oposición firmaron una hoja en blanco, que es una metáfora, la idea del cheque en blanco al gobierno nacional. Pasa lo del 24 de enero y empieza el camino descendente que termina en la caída de la ley base en su primera versión. Otro tanto uno puede decir con todos estos otros temarios que se abrieron luego de la aprobación de la ley base, producto de la temprana también movilización de abril de la comunidad universitaria. Entonces el afuera juega también, el afuera juega, y hoy la verdad que tenemos una parte importante de los argentinos que la están pasando mal, de mal a muy mal, ¿no? Hice referencia recién, jubilaciones, educación, no solo la universitaria, sino también los otros niveles educativos, con el retiro, por ejemplo, del FONIT, el interior profundo, con la limitación casi al mínimo de las transferencias no automáticas, los fondos para el transporte del interior, que ponen, su eliminación pone al borde de la quiebra los sistemas públicos, urbanos e interurbanos, la emergencia alimentaria, que cada tanto aparece en la escena cuando hay un escándalo en torno a capital humano y a la ministra Petovelo, y la ministra Petovelo reacciona atacando a las organizaciones comunitarias, etcétera, pero el hambre sigue en los barrios. Entonces todo eso, de alguna manera u otra, termina colándose en los pasillos, como decía vos, del Congreso, y de alguna manera u otra empieza a resquebrajarse esta idea de que el gobierno la tiene atada, que el gobierno tiene posibilidad de avanzar sin más en una agenda producto de lo que ellos creen que es una especie de adhesión incondicional de una parte de la población, ¿no? Pero hay que mirar menos las encuestas y hay que mirar más lo que pasa alrededor, en la calle, ¿no? Eduardo, como integrante de la conducción del peronismo provincial, en las últimas horas hubo un duro pronunciamiento respecto de la reforma previsional que impulsa el gobernador Maximiliano Puyaro. ¿Cómo estás viendo este debate? Bueno, es que Puyaro se mileizó. Puyaro ha adoptado la gestualidad del gobierno nacional en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los docentes, los verduguea. Puyaro ha adoptado la gestualidad del gobierno nacional con las organizaciones comunitarias, haciendo lo que hacen todos los gobiernos, que es auditar el funcionamiento, por ejemplo, de los comedores, pero poniéndole una pimienta similar a la que le pone el gobierno nacional. Puyaro adoptó también la línea de Milei en lo que tiene que ver con la reforma previsional y ajusta para abajo en vez de reclamar a Nación lo que nos corresponde, ¿no? Entonces, me parece que es hora de marcarle un poco más la cancha, me parece que es hora de mostrar con claridad que hay decisiones que está tomando el gobierno provincial que están un poco imbuidas de ese alineamiento con el gobierno nacional. Santa Fe no necesita una reforma previsional, Santa Fe no necesita un ajuste, Santa Fe necesita primero que Nación le pague lo que
le debe, y en todo caso acomodar algunas cuestiones que pueden parecer algún tipo de exceso en algún rubro específico que tiene que ver con la política, con alguna capa alta de la justicia, etcétera, pero después agarrársela con el laburante, hacerle pagar al laburante activo o pasivo una política de condescendencia con el gobierno nacional, de alineamiento, de gestualidad, me parece que es un montón, ¿no? Y me parece que el peronismo tiene que empezar a marcar la cancha, porque si no este gobierno de alguna manera va a tener campo libre para ir en decisiones mucho más lesivas para con los intereses fundamentalmente de los trabajadores, los sectores populares, que después vamos a lamentar, ¿no? Eduardo, haciendo una analogía con el fútbol, el peronismo, tanto a nivel nacional como provincial, no necesita a alguien que articule el juego. Digamos, no se visualiza esa figura que articule, que haga jugar a toda la estructura del peronismo. ¿Están mirando con cariño a la vicepresidenta o no? No, yo creo que el peronismo, vamos a seguir con las analogías futbolísticas. Sí. No es el mejor momento tuyo. No. Es lo futbolístico. No, a mí no me gusta el fútbol. Se ríen del estudio, sí, se ríen de allá de la cabina. Me desestabilizaste. El peronismo tiene que bancarse, lo venimos diciendo, el desierto de la representación durante un tiempo. El peronismo tiene que dejar la compulsión de ir a buscar a diestra y siniestra a alguien que de alguna manera mágicamente lo saque de la crisis en la que está. El peronismo tiene que dejar de pensar en ir a buscar un Messi, ¿no es cierto? O ir a buscar un Maradona que te salve mágicamente del descenso y que te lleve al campeonato. El peronismo tiene que buscar el juego colectivo. No sé si voy bien con la metáfora futbolística. Se entiende. Tiene que pensar en tener una buena línea defensiva, buscar un 9, buscar un arquero, es decir, buscar el equipo. ¿Y se pueden ensamblar todos los jugadores que tiene el peronismo en un mismo equipo? Digo, porque por aquí van pasando. Sí, pero hay que pensar, hay algo que el peronismo en este ciclo, que llegó a su fin, un ciclo de 20 años, que fue el ciclo de respuesta del peronismo a la crisis del liberalismo en el 2001, tuvo sus luces y sus sombras. Sobre las luces no vamos a hablar demasiado, pero sobre las sombras uno podría decir que lo que le faltó fue el reconocimiento de las representaciones sociales organizadas en las que el peronismo siempre fundó sus proyectos políticos, ¿no? Si el peronismo es capaz de parecerse en sus espacios de conducción, más allá de la síntesis, ¿no? La síntesis es la cereza del postre en última instancia. Sí, sí. En su espacio de conducción es capaz de parecerse a lo que quiere expresar, es decir, a los trabajadores, a los sectores populares, a los jóvenes, a las mujeres, a los que construyen comunidad, etcétera, a los que producen. Si es capaz de parecerse a eso, va a estar más cerca de construir programáticamente una salida y el encontrarse con un liderazgo va a ser también más fácil y menos traumático. Si el peronismo trata de buscar la unidad y la síntesis en una mesa entre 4, 5 o 10 dirigentes discutiendo entre ellos, cuando vos pones un nombre sobre la mesa empieza la discusión y la pelea, ¿no? Eduardo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos en Hora Política.